Je sais la fin, chercher la fin, dans la nuit, oui. Estás escuchando Legión Oculta. ¿Qué tal, amigos, damas y caballeros? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Sean todos muy bienvenidos y agradecidos de que estén acá junto a este humilde servidor con la información que cada semana estamos entregando en este podcast. Y sobre todo a quienes dejan un like, comparten y comentan en las distintas plataformas en donde nos encontramos: Spotify, Evox y también el canal de YouTube de Observador de Estrellas Chile. Soy Mario González, Capitán UFO, a cargo de poder comenzar esta tremenda travesía por el mundo de la ufología. Un tema muy característico me refiero a la creencia y a la vez también la gran cantidad de adeptos en las cuales aseveran que este tipo de fenómenos es tan real como falso. El día de hoy hablaremos sobre el extraterrestre de Eagly Moore. En las primeras horas de una fría mañana de diciembre de 1987, algo extraordinario sucedió en el paisaje azotado por el viento de Eagly Moore. Este misterioso evento llevó al avistamiento del extraterrestre que lleva el mismo nombre de este caso. Una historia que continúa intrigando y desconcertando tanto a los entusiastas del fenómeno ovni como a quienes lo niegan. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese fatídico día? La historia del extraterrestre de Eagly Moore no solo plantea preguntas sobre lo que pueda haber ahí afuera, sino que nos desafía a pensar en cómo reaccionaríamos ante lo inexplicable. ¿Podría haber más en nuestro universo de lo que se ve a simple vista? Vamos y exploremos estas escalofriantes cosas y detalles del encuentro de este supuesto extraterrestre y por qué sigue siendo una parte importante de la tradición ovni, incluso en la actualidad. El encuentro con el extraterrestre en Eagly Moore sigue siendo una de las historias de ovnis más fascinantes y enigmáticas que han surgido en el Reino Unido. El incidente, que tuvo lugar en diciembre de 1987, sigue intrigando tanto a los creyentes como mencionaba anteriormente. El avistamiento, que se desarrolla en el páramo de Eagly, se desarrolla en un contexto de niebla y también en expansión. El testigo se encontró con un extraño ser. No se trató de un simple vistazo fugaz de luces en el cielo, sino de un encuentro cercano con una entidad con características físicas, algo relativamente raro en el caso de la gran mayoría de los avistamientos ovnis que se han denunciado a través de la historia. ¿Qué vio el testigo y cómo se desarrolló el encuentro? Imagínense ustedes que están escuchando este podcast adentrarse en el gélido páramo de la noche oscura, de la mañana, lo que sea, y encontrarse cara a cara con algo que desafía a la lógica. Además,
el testigo logró capturar una fotografía del supuesto extraterrestre de Eaglemoor, lo que agregó otra capa de intriga a esta historia. Las fotografías del avistamiento de ovnis son increíblemente raras y las que existen, a menudo, se descartan como engaños o identificaciones erróneas. ¿Cómo se compara la fotografía tomada en Eaglemoor con las demás pruebas que han aparecido a través de la historia? ¿Será esta una prueba irrefutable de la presencia extraterrestre o simplemente se suma a la pila de evidencias no concluyentes que rodean a tantos avistamientos ovnis alrededor del mundo? El extraterrestre de Eaglemoor se ha convertido en una figura icónica en la historia de los avistamientos, provocando curiosidad y debate entre entusiastas y negacionistas de manera igual. Pero, ¿quién o qué es este supuesto ser que apareció en las frías y neblinosas extensiones de Eaglemoor en 1987? Según el testigo, un policía local que salió a dar un paseo por la mañana temprano, la entidad con la que se encontró era pequeña, con una cabeza inusualmente grande y extremidades delgadas. Una descripción que coincide inquietantemente con muchos otros encuentros reportados en todo el mundo. Pero lo que distingue al alienígena de Eaglemoor es la fotografía que el testigo logró tomar. Una imagen borrosa que desde entonces ha provocado un sinfín de análisis y especulaciones. Parece ser una figura solitaria sin ninguna nave espacial visible. Extremidades delgadas, esquelético, de pequeña altura, pero su cabeza de tamaño desproporcionado. Estas características pueden suscitar más preguntas que respuestas. ¿Cierto que resulta fascinante pensar que estas criaturas puedan visitar nuestro planeta? ¿Qué estarían buscando? ¿Y por qué exactamente ese lugar, el cual está envuelto en sus propios mitos e historias locales? Muchos se preguntan eso. A medida que nosotros vamos hablando y desentrañando el misterio del extraterrestre de Eaglemoor, es importante mantenernos escépticos, pero con la mente abierta. O sea, no aseverar ni a la vez tampoco negar este tipo de situaciones. Porque cada pieza de evidencia nos acerca un paso más a comprender si nuestro planeta realmente ha sido visitado por seres de otro lugar o si tales incidentes son interpretaciones erróneas alimentadas por la imaginación humana y su fascinación por lo desconocido. Este encuentro sigue siendo uno de los avistamientos de ovnis más fascinantes hasta la fecha. No fue solo el avistamiento en sí lo que trajo la atención, sino que el detallado relato del testigo ocular que lo acompañó. Estar de pie en la fría niebla de la madrugada y de repente encontrarse con esta criatura cambia totalmente la percepción de lo que es real y a la vez también encontrar una explicación racional a qué nos estamos ateniendo. Esto es precisamente lo que ocurrió a un testigo solitario en aquella fatídica mañana. Según el testigo, el encuentro consistió en ver de cerca lo que parecía ser una entidad extraterrestre. El alienígena, o supuesto alienígena, fue descrito como pequeño y de color verde, con grandes ojos de color negro que parecían escudriñar el alma del observador. El encuentro no solo incluyó una confirmación visual, sino también un intento de comunicación que el testigo encontró desconcertante y a la vez también muy aterrador. ¿Qué mensaje intentaba transmitir este supuesto visitante de otro mundo? La autenticidad del incidente de Eaglemoor está respaldada por las pruebas físicas que quedaron. La zona donde se produjo el supuesto avistamiento
mostró alteraciones en la vegetación y también en el suelo, lo que sugiere que un objeto o ser había estado presente en ese lugar. Esta prueba tangible añade una capa adicional de intriga al relato del testigo ocular. ¿Podría haber sido un encuentro con un extraterrestre de Eaglemoor? ¿O hay otra explicación para este tipo de sucesos tan inusuales? En lo que respecta al fenómeno alienígena de Eaglemoor, las pruebas fotográficas llaman la atención. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas pruebas visuales? ¿Podrían estas imágenes corroborar la afirmación de un real encuentro? La fotografía en cuestión, supuestamente tomada por un ex policía durante este extraño encuentro, muestra esta pequeña figura gris, verdosa, con una apariencia claramente humanoide. Aquí se abren los debates. Los negacionistas apuntan a una posible manipulación o mala interpretación, mientras que los entusiastas creyentes la ven como una prueba convincente y la definitiva de vida extraterrestre. ¿Qué características tiene esta fotografía y las cuales deberíamos inspeccionar más de cerca para evaluar su autenticidad? La calidad, la claridad y la resolución de la imagen son las que se pueden tomar como consideración o posible respaldo, pero se debilitan los detalles más que nada por su condición. El análisis de primer plano y fondo, hay inconsistencias, sobre todo en la iluminación y la perspectiva. La comparación con falsificaciones conocidas toman pueden ser consideradas como comparaciones ante imágenes reales o falsas. Además, las mejoras y los análisis digitales han arrojado más luces sobre las peculiaridades de la figura captada. Las mejoras pueden resaltar aspectos de la imagen que el ojo humano podría pasar por alto, ofreciendo nuevos ángulos desde los que se puede considerar que esta fotografía del extraterrestre de Eaglemoor podría ser real. Estas mejoras revelan detalles más creíbles y simplemente añaden más preguntas al misterio. Es esencial no sacar conclusiones precipitadas. Un enfoque científico y detallado para estudiar estas pruebas es la clave para descubrir lo que realmente sucedió en aquella oportunidad. Al comparar los hallazgos del caso Eaglemoor con otros encuentros documentados, nos podría acercar un poco más a una comprensión más clara, o al menos a una hipótesis superior, sobre la naturaleza de lo que realmente pudo haber sido capturada mediante una fotografía ese invernal día de 1987. Este avistamiento ha tenido un profundo impacto en la investigación sobre el fenómeno ovni, generando intriga y escepticismo en el campo. Pero, ¿qué significa este avistamiento en particular para el estudio más amplio de los objetos voladores no identificados? ¿Podría este encuentro proporcionar la evidencia para cambiar la percepción pública y a la vez también la investigación científica? Este acontecimiento nos obliga a considerar lo que creemos sobre la vida extraterrestre. Con su extraña aparición, captada en esta fotografía por un ex policía durante un paseo matutino, ofrece un caso de estudio único. Los investigadores han analizado esta evidencia en profundidad, debatiendo su autenticidad y la posible tecnología detrás de tales apariciones. Las implicaciones del avistamiento del extraterrestre de Eaglemoor van más allá de ser una entrada más en los anales de los avistamientos de ovnis. Es un desafío para los investigadores que deben desarrollar métodos más sofisticados para analizar y clasificar las pruebas sobre este escurridizo fenómeno. Esta es una pregunta para ustedes que están escuchando este podcast. ¿Alguna vez se han preguntado cómo estos encuentros podrían dar forma a las herramientas tecnológicas
que desarrollamos para la investigación dentro de este campo o a la vez también fenómeno? Dada la curiosidad constante y las preguntas sin resolver que rodean al extraterrestre de Hickey Moore, este caso continúa inspirando el análisis científico detallado y un debate vibrante entre los entusiastas de los ovnis. La persistencia del interés también busca en un enfoque más multidisciplinario que incorpora elementos de física, imágenes digitales e incluso psicología para comprender e interpretar estos misteriosos sucesos más a fondo. Al comparar este caso con otros similares, resulta fascinante ver que coinciden y también donde difieren. ¿Qué hace que el avistamiento de Hickey Moore se destaque del resto? ¿Será la evidencia fotográfica o el relato detallado de un testigo ocular lo que lo distingue y a la vez también resalta de los demás? En primer lugar, consideremos la naturaleza de las pruebas. A diferencia de muchos avistamientos de ovnis que a menudo se basan únicamente en el testimonio de testigos oculares, el caso de Hickey Moore está respaldado por una fotografía que supuestamente capta la entidad extraterrestre. Esto es relativamente poco frecuente en este tipo de encuentros en todo el mundo y en toda la historia, lo que le da a este caso una ventaja única en cuanto a su credibilidad. Ahora, ¿cómo se compara todo esto con los incidentes de Roswell, también en Estados Unidos, y otros más que han suscitado aquí en Chile, que dependieron en gran medida de los múltiples testigos que afirman que son reales? Como por ejemplo Roswell. Acá tenemos una fotografía versus el caso más famoso, están los supuestos escombros. Tenemos también casos como el de Paiwano del año 1998, en la cual supuestamente hubieron restos del objeto siniestrado y además la implicancia y presencia de personal uniformado no nacional. Y así también podemos hablar de otras situaciones en nuestro país. Bueno, lo lamentable que en Chile la gran mayoría de los casos, sean bullados, famosos, connotados o muy poco hablados, no tienen ningún tipo de respaldo físico que pueda dar una credibilidad. Si nosotros pensamos bien la situación, en nuestro país todos se basan en relatos. Y en este caso, aderezado por la credibilidad de los testigos. Friendship, Paiwano, Valdés, etc. Pero eso no quiere decir que pueda haber sucedido el hecho. Pero también hay que ver la situación en la cual se ha abordado y la seriedad que se le ha dado. Cómo la ciencia ha abordado estos hechos o ha intentado poder clarificar lo que fehacientemente golpean en la mesa, y me refiero a los testigos, de la credibilidad de cada encuentro. Y ahí está el debate de los creyentes, negacionistas y la postura escéptica de quienes no aceptan ni niegan este tipo de hechos. También el asunto de la respuesta de los gobiernos, del por qué los pseudo investigadores hablan que los gobiernos ocultan información y no quieren liberar las pruebas definitivas. Créanme, que si estuvieran, ya las sabríamos, porque algo tan magnánimo o gigante no se podría ocultar a toda la población. Y me refiero a avistamientos de luces gigantes, seres que están dando vueltas por aquí y por allá, como lo que suscitó en el año 1985 en el programa Sábado Gigantes, cuando se pudo divisar un gran objeto blanquecino en el cielo y todo el mundo, no me refiero a su totalidad, pero sí una gran parte lo pudo observar, y que meses después se corroboró mediante un análisis científico, que fue la fotografía de un astrónomo que lo pudo clarificar como un globo meteorológico Mir de procedencia francesa. Bueno,
ahí ya tenemos un caso de corroboración, pero aún así no quieren dar esa credibilidad. Y lo mismo sucede con el caso de Ickley Moore. Acá hay una fotografía más el relato del testigo. Y más allá de las pruebas, hay que tener en consideración y en cuenta el impacto en la comunidad local y sobre todo la investigación del fenómeno ovni en general, ya que el avistamiento de Ickley Moore ha despertado una intriga constante y una exploración teórica dentro de los entusiastas de los UFOs, aunque corresponde la palabra ovni. Este interés continuó buscando más pruebas y contrasta con los casos con explicaciones más oficiales, como globos meteorológicos, luces que muchas veces son aeronaves o satélites y demás. La gente se siente más atraída por los misterios sin resolver que por aquellos a los que se le ha proporcionado una explicación. Como para cerrar este podcast con broche de oro, esa pregunta está muy bien formulada y la voy a repetir. ¿Ustedes creen que la gente se siente más atraída por los misterios sin resolver que por aquellos a los que se le ha proporcionado una explicación más lógica y científica? Claramente la respuesta va a ser de cada uno de ustedes. Pero por mi parte, solamente tengo el deber de informar para poder engrandecer más la biblioteca de conocimientos en base a estas situaciones. Como yo lo he dicho en mi libro No solo de Valdés vive la ufología, esta misma situación o esta misma aseveración se utiliza para el fenómeno ovni. Para estudiarlo a profundidad, debes tener, aunque sea un pequeño vestigio o una pincelada, de la gran mayoría de encuentros a nivel mundial que no son hablados, divulgados, ni mucho menos debatidos. Bueno, ¿quién soy yo para poder plantear esa situación? Sino que ustedes mismos deben no defender, sino que aseverar sus propias conclusiones y también proporcionar sus propias verdades. Con esto, queridos amigos, damos por finalizada la jornada del día de hoy con el podcast Legión Oculta. Me despido, soy Mario González, Capitán UFO, invitándolos para que nos encontremos en otra ocasión y a la vez también agradecer su audiencia, sus visualizaciones, like y comentarios.